Buenos días a todos. Buenos Vamos días. a comenzar con la clase de hoy. Bien, ayer estábamos terminando esta primera presentación que tiene que ver con la parte introductoria de los sensores remotos. Y bueno, estábamos viendo una serie de cosas que luego les voy a preguntar cuando estén más presentes. Pero ahora vamos a avanzar con algunas ventajas y desventajas de esta observación desde el espacio, ¿sí? A partir de imágenes satelitales. Creo que algo de esto ya les había comentado, por ejemplo, eh, observar zonas inaccesibles es una gran ventaja, ¿sí? Porque el conocimiento del territorio que se tenía de estos lugares, por ejemplo, de las áreas polares, eh, de las áreas polares y de otros sectores, las áreas ecuatoriales o las muy desérticas, era, como se imaginarán, a través de la cartografía que existía, pero no existía información en detalle hasta que aparecieron las imágenes satelitales. Entonces, eso ha sido sumamente valioso. Otra cuestión es que, como también se los había comentado, cuando uno hace cartografía de un mismo lugar, podría llegar a ver un poco la evolución del territorio, pero acuérdense que el mapa, ¿alguien se acuerda de una definición de mapa o cartografía? De mapa, más bien, de mapa. Todos pasaron técnicas 1 y 2, así que saben lo que es un mapa, ¿no? No hace falta que sea una definición de manual, pero cuéntenme a ver qué entienden ustedes por mapa. Una Profe, era Sí, una representación gráfica de la Tierra, de una porción de la Tierra. cuando me hablan, díganme quién es, porque yo no los estoy viendo, chicos. Por favor. Borja o yo, Juan Pablo. Ajá, Borja, decime, ¿es una representación? Es una representación gráfica de una porción de la Tierra, la superficie Bien. terrestre en todo caso. Lukasevich, ¿vos también hablaste o quién fue? Sí, estaba por decir eso, pero lo único que iba a agregar en 2 dimensiones. Bien, si yo les pido a los dos que hagan un mapa no sé, del área metropolitana del Gran Resistencia, Eso ya, cada ya, uno de manera independiente, ¿van a hacer el ajá. mismo mapa o no? No, Y no, porque cada uno tiene un punto de vista diferente. Y Exactamente, porque el tiene, mapa es una construcción humana que depende de mis objetivos y depende muchísimo de cómo yo jerarquice los elementos que voy a representar. Entonces jamás un mapa va a ser igual, incluso si yo lo hago en repetidas oportunidades sobre el mismo territorio, puede que no me salga lo mismo, porque es muy probable. Imagínense si tengo mapas hechos por diferentes personas. Bueno. Eso también es una gran ventaja con las imágenes satelitales, porque aquí yo puedo obtener una representación, una imagen de la misma porción del territorio de manera repetitiva, sin que varíen las condiciones de representación. Pueden variar, pero no va a ser como el mapa, en donde el mapa es claramente subjetivo. Yo represento lo que quiero mostrar. ¿Se entiende? sí. Bien, esa es otra ventaja a favor de las imágenes satelitales. Otra es la visión global de nuestro planeta. Está bien, ya existen representaciones cartográficas de todo el mundo. ¿Cómo se llaman los mapas que representan todo el mundo? Mapa mundi. Bien. Mapamundi o planiferio. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. Si yo tengo que hacer una representación global de nuestro planeta todos los días,
No sé, lo puedo llegar a hacer una semana, un mes, un año, pero es posible que luego me canse, que tenga que hacer un mapa todos los días. Y si me piden que lo haga cada media hora, yo creo que sería humanamente imposible, ¿sí? Entonces, aquí, otra vez, las imágenes de satélite tienen una gran ventaja sobre la cartografía tradicional que ya existe. Aparte, se puede observar la atmósfera, cosa que yo puedo salir y miro en la ventana y digo, bueno, ahora está, no sé, soleado. Pero está soleado en mi punto local. Pero si yo quiero ver cómo corresponde observar los fenómenos climáticos de manera al menos regional, no me sirve, ¿sí? Está bien, es válido, es una observación local, pero si yo quiero ver si está avanzando un frente o no, necesito ver a otra escala. Entonces, de vuelta ahí, las imágenes de satélite son eh, mucho más potentes, ¿sí? Por eso también existen los satélites meteorológicos que tienen muchísima utilidad el uso de eh, imágenes desde los satélites. Esa visión panorámica también es importante porque, fíjense, una fotografía aérea en escala 1 en 18 o 1 en 30.000 me cubre una área de 16 o 49 kilómetros cuadrados respectivamente, ¿sí? Es un fotograma, es lo que cubre una foto aérea, ¿sí? Ahora, una imagen satelital, para que tengan una idea, tiene 180 kilómetros de lado, es casi un cuadradito, no es exactamente un cuadrado, pero es casi. Entonces, en el Landsat, yo en una sola imagen cubro 34.000 kilómetros cuadrados. ¿Sí? ¿Ven la gran diferencia con respecto a una foto aérea? Cubro muchísima más área, ¿sí? Y ni hablar de una imagen NOAA, que esta es una imagen meteorológica, de satélite meteorológico que cubre, 9 millones de kilómetros cuadrados, lo cual es lógico, porque yo no puedo andar observando la atmósfera en porciones pequeñas. Necesito ver la mitad del globo prácticamente para comprender cómo es el movimiento de las masas de aire, ¿sí? Bien, otra cuestión que ya habíamos hablado un poquito ayer también es la información sobre regiones no visibles del espectro. Lo que yo les decía, la observación humana tiene la gran limitación de que solamente ve dentro del rango del visible, pero existe información fuera de ese rango del visible, ¿sí? Y es obvio que queramos aprovecharla. Entonces, ahí es donde los satélites otra vez tienen la ventaja porque incorporan sensores que permiten ver en el infrarrojo cercano, en todo el infrarrojo, sea el cercano, el medio o el térmico, e incluso en el rango de las microondas, ¿sí? Que ya van a ver ustedes que tiene gran utilidad para estudios oceanográficos, cobertura animal, porque tiene una gran ventaja que es que atraviesa la cobertura nubosa, ¿sí? Y otra gran ventaja es el formato digital, ¿sí? Imagínense que yo puedo llevar observando un lugar, no sé, como les había dicho el AMGR, si tengo que hacer un mapa, hago trabajo de campo y relevo un montón de planillas, de datos, pero yo no sé si toda esa información va a estar en digital. Y luego, indefectiblemente, como es la cartografía hoy en día, hay que hacerla en digital. Entonces, hay ahí un desfasaje entre los datos que relevo, tengo que cargar planillas, tengo que hacer croquis, tengo que hacer un mapa base, tengo que comenzar con la representación. Toda una serie de pasos para obtener esa información en formato digital. Sin embargo, yo en la imagen satelital, así de buenas a primeras, ya tengo el formato digital, ¿sí? Lo cual obviamente nos tiene una gran ventaja para el almacenamiento, ¿sí? No es lo mismo tener cajas y cajas de planillas de trabajo manuscrito
que tener un archivo, no sé, aunque sea de 1 giga, pero toda la información metida ahí. Pero bueno, yo también les dije que a pesar de esas ventajas tiene ciertas limitaciones, ¿sí? Yo creo que las imágenes satelitales son importantes, tienen ventajas, pero también tienen limitaciones. Lo que tienen que saber ustedes es conocerlas, ¿sí? Entonces, cuando alguien les pregunta, ¿podemos utilizar imágenes para tal cosa? Bueno, ustedes tienen que saber decir, no, mire, para este tipo de cuestiones conviene otra herramienta, ¿sí? O sea, hay que conocer las limitaciones para saber cuándo las utilizamos y cuándo no. En general tienen ventajas, sí, pero hay que conocer las limitaciones. Con respecto a la resolución espacial, van a ver que los satélites actuales han llegado a una resolución espacial, es decir, a discriminar con cierto detalle la superficie terrestre, y es como que se han estancado ahí, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque lo vamos a ver más adelante, pero que yo tenga información con mayor nivel de detalle espacial estamos hablando, hace que las imágenes suban exponencialmente su tamaño. Y eso es un problema para la transmisión y para el manejo y la manipulación de la información, ¿sí? No sé, ¿alguien sabe cuánto pesa una foto tomada con el celular? ¿O con una cámara digital? ¿Cuántos megas, cuántos kilobytes? ¿Alguien sabe? ¿Nunca descargaron fotos a la compu o al celu? ¿Nunca miraron cuánto pesa? Bueno, se los digo yo, 1, 2 o 3 megas. Más de eso no pesan, ¿sí? En cambio, cuando manejemos imágenes satelitales, van a ver que estamos hablando de 50 megas una banda, y de una imagen completa estamos hablando a veces de varios gigas. Entonces, que se siga mejorando la resolución espacial es un problema. Entonces, para solucionar ese problema han aparecido los drones, ¿sí? ¿Saben lo que es un dron? Sí. Bien, esa es un poco la nueva tendencia dentro de la teledetección. Y bueno, es donde se mejora sustancialmente la resolución espacial, ¿sí? Los satélites se han estancado, pero para mayor detalle espacial en cuanto a morfología urbana, por ejemplo, los drones tienen una ventaja. La resolución espectral también es una limitación, podría decirse, porque permiten observar la superficie de la Tierra. Esto también quiero que les quede claro, porque a veces le piden cosas a las imágenes satelitales que no corresponden. O sea, hay que tener claro, bien claro en la cabecita, que lo que vemos en una imagen satelital es la superficie, ¿sí? Es lo que está sobre la superficie terrestre. Cuesta mucho ver en profundidad. Podemos llegar a ver algo de humedad del suelo, pero no sirve para ver en profundidad, ¿sí? Podemos llegar a ver con imágenes de radar un cierto espesor de profundidad, pero no mucho, ¿sí? Entonces ahí hay una limitante. Y bueno, también la resolución temporal, podríamos decir, porque los satélites no es que pasan todos los días por arriba de nuestra casa y capturan una imagen, sino que tienen cierta periodicidad, que se conoce como resolución temporal.
Y si el día está nublado, como buena parte del centro del país hoy en día, por ejemplo, no van a haber buenas imágenes para observar. Lo cual se podría solventar con imágenes de radar, como veremos más adelante, pero es... yo escuché un ruido, no sé si alguien ingresó, quiere ingresar. A ver acá. Pero bueno, estas son algunas de las limitaciones que tienes. Y bueno, también hay cuestiones legales que tienen que conocer. No, a ver, no sé si habían escuchado algunos casos de Google Maps y Google Earth que tuvieron demandas legales porque habían filmado a las personas sin su consentimiento y aparecían escrachados por ahí en Google, no sé, haciendo algo impropio o no Sí, sé. Hay casos de que le descubrieron con la amante justo cuando lo vio, pasó el autito de Google en la calle y la vio con la amante. Bueno, cosas de ese tipo. Eh, eso, sin duda que es una faceta legal que por ahí la observación desde el espacio o a distancia hay que tenerla en cuenta, ¿sí? Eh, bueno, básicamente existen como dos grandes posturas, ¿sí? Países tercer mundo y del primer mundo. Bueno, hay países que quieren hacer un uso eh, casi irrestricto de las imágenes y hay otros que prefieren cierta privacidad. Eh, hoy en día, la verdad que cámaras hay por todas partes y nos guste o no, estamos súper observados, o por las empresas o por el Estado. Entonces, bueno, no sé, todo un debate sobre si corresponde o no que nos estén observando. Así como hablamos de personas, también hablamos de países, gente. Entonces, acá el problema con la detección, con la teledetección, es la observación de un país por parte de otro, que vendría a ser una especie de espionaje, ¿sí? Pero bueno, estas grandes potencias que son los dueños de los satélites observan todo el planeta. Imagínense que el pobre satélite no sabe de límites creados por el ser humano. Entonces, observa completamente el globo, ¿no? No es que se detiene, bueno, no vamos a espiar a Israel porque no quiere, o no vamos a ver qué hace Corea del Norte, no. Eh, entonces, también es una cuestión geopolítica, eso es a lo que me refiero, ¿sí? Hay quienes están de acuerdo con la observación y otros que no. Obviamente que los que están de acuerdo son los que tienen la tecnología y los que no están de acuerdo son los que no la tienen. Entonces, ahí hay una puja entre esto. Lo que sí les puedo decir es que no está legislado prácticamente, porque hay... eh, ¿saben lo que es el espacio aéreo? Bueno, vieron que cada país tiene su límite exterior, ¿sí? El límite imagínense Argentina, ¿sí? Imagínense la forma de Argentina. Bueno, ese límite, esa zona fronteriza, tiene una proyección hacia el espacio de 10 kilómetros, ¿sí? Más o menos a la altura de la atmósfera, en donde se conoce como espacio, eh, espacio propio, digamos, ¿sí? Porque es una prolongación de su territorio hacia el espacio, ¿sí? Ese espacio, cuando yo voy a ingresar al espacio interior de un país, debo pedir permiso porque es como que esté cruzando su frontera. Eso es lo que hacen los países y las líneas aéreas. Obviamente no lo están haciendo a cada rato, tipo voy a entrar a Perú, voy a entrar a Paraguay, no. Las líneas aéreas ya tienen el permiso para circular. Eh,
Pero digamos que ahí viene el resguardo de los países, de cuidar su territorio, pero también la proyección hacia el espacio, que es su espacio aéreo exclusivo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Los satélites no observan en el espacio exclusivo, están mucho más allá, están realmente en el espacio, están a 400 kilómetros o en el caso de los geosincrónicos están a muchos más kilómetros. Entonces, no es necesario que pidan permiso. ¿Me explico? O sea, porque no son un avión. Vuelan, no es que vuelan, en realidad orbitan a una distancia mucho mayor que un avión. Entonces, eso lo que ha producido es un hueco legal donde no hay una legislación real, o si la hay, no está aceptada por todos. Entonces, podríamos decir que, no sé, es como una zona roja y ahí no se aplican las leyes, podríamos decir, ¿sí? Es como que cada uno hace prácticamente lo que quiere. Eh, bueno, Naciones Unidas hace rato que intenta hacer algo, pero sin demasiado éxito. Lo que sí dice Naciones Unidas es que esta tecnología debe utilizarse para provecho e interés de todos los países, que se debería respetar el derecho de soberanía plena, sobre todo para la observación de riquezas y recursos naturales. Habla de promover la cooperación internacional, sobre todo en la recepción, interpretación y archivo de los datos. Algo de esto ha pasado, por ejemplo, no sé, en el tsunami grande de unos años que hubo eh, en, en Asia, en Indonesia. Me acuerdo que las empresas proveedoras de imágenes satelitales las liberaron completamente para tratar de ayudar en la recuperación. O lo mismo hicieron cuando se perdió ese avión creo que también era de Indonesia o no me acuerdo de qué país asiático, que se desvió y cayó en el mar. Entonces las empresas liberaron sus imágenes para ayudar en la búsqueda de ese avión que había desaparecido. Bueno, a veces pasa por ahí un poco la cosa, pero tiene que ver más bien con la buena intención de las empresas que con algo que realmente Naciones Unidas obliga. Bueno, nada. Eh, Dice que, bueno, que para prevenir fenómenos perjudiciales para el ambiente, bueno, que se debería tener acceso sin discriminación y a un costo razonable. ¿Esto por qué? Porque ya vamos a ver o van a leer luego con detalle un poco la historia de las imágenes, pero en un principio las imágenes se obtenían a través de las agencias espaciales, ¿sí? O sea, a través del Estado de un país. Pero luego las empresas vieron como un negocio importante y se metieron en el negocio de la teledetección. Es decir, hoy en día muchas veces si yo quiero obtener una imagen satelital la tengo que comprar. Y ahí es donde Naciones Unidas habla de un costo razonable. Lo vamos a ver luego, pero les aviso que hay de todo. Hay imágenes caras, otras un poco más baratas o lo que sea, pero hay de todo. Bien, hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta con este tema? Estamos pocos hoy, ¿eh? Sí. Bien, somos los que estamos. Bien. ¿Se acuerdan que ayer les había comentado que averigüen un poquito sobre el pulqui y sobre un ingeniero alemán que trabajó para nuestro país en la época de Perón y que, bueno, produjo un importante desarrollo tecnológico para nuestro país? Porque, bueno,
eh, desarrolló un avión a reacción que no existía en muchos países. ¿Alguien pudo leer algo sobre ese tema? Kurt Tank era el ingeniero Sí. y por lo que supe trabajó un tiempo acá en Argentina, pero también estuvo en Estados Unidos posteriormente. Ajá. Y fue, aparte del Pulky, diseñó las alas Vorten, o sea, un avión que permitía volar a gran altitud sin ser detectado. Pero la innovación de este tipo, ¿cuál fue? Acá en Argentina, que fue el avión a reacción del Pulky Intro 1 y 2, pero el problema es que tenían que no tenían asientos eyectores. O sea, la forma de poder escapar era virar el avión y que ahí pueda escapar el piloto. Esa era la única falla del Pulky. Además también, profesor, tuvo inconvenientes el Pulky, porque decía que no llegaba a alcanzar la velocidad que pretendían en un comienzo. Luego apareció el Pulky 2 y en el 56 se desmanteló todo ese proyecto que hubo y los ingenieros tuvieron que irse a otros países. Bien. Sí, la gran innovación, esto tiene que ver con lo que ayer les comentaba en la línea histórica, que es cómo las grandes potencias se dividieron los científicos que trabajaron para el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Algunos de ellos vinieron a Argentina. Había otro que ayer me olvidé de comentarles, nunca me acuerdo el nombre, pero es uno que sí trabajó en Bariloche y trabajó también para Perón y trabajó en el desarrollo de tecnología nuclear. Ustedes saben que Bariloche es un polo de investigación en tecnología nuclear, y este tipo trabajó ahí. Estaba un poco loco, pero hizo avances importantes para nuestro país. Y hoy en día, eh, más allá de que se pueda discutir la pertinencia o no del uso de tecnología nuclear, es uno de los pocos países en Sudamérica que tiene desarrollado tecnología nuclear. Y con Kurt Tank pasó lo mismo, porque Kurt Tank lo que hizo fue traer a Argentina el motor a reacción. Para que tengan una idea, antes de eso, durante toda la Segunda Guerra Mundial, lo mejor que habían eran motores a hélice, ¿sí? Ese motor como un ventilador, sí que tiene una bobina, bueno, donde arranca una paleta y eso genera el impulso del avión. Y eso lo usaban todos, ¿sí? Era lo que existía. Pero Kurt Tank, finalizada la guerra, porque ya tenía proyectos avanzados en Alemania, trajo sus planos y desarrolló acá en Argentina el turborreactor, que lo que hace es eliminar la hélice y, bueno, tiene un sistema de propulsión muy diferente al turbohélice, ¿sí? ¿Y cuál era la gran ventaja? Bueno, que permite desarrollar velocidades mucho más rápidas o mucho mayores que los motores a hélice. Eso le daba una gran ventaja táctica a quien tuviera esta tecnología, y eso fue lo que pasó con nuestro país en ese momento. Esa tecnología ya la tenían los soviéticos y Francia y Estados Unidos. Está por ahí. Y los británicos. Pero nadie más en el mundo. Entonces, fue un gran desarrollo. ¿Y qué tiene que ver con teledetección? Bueno, que esos turborreactores, esos propulsores a reacción, fueron la base del desarrollo de los cohetes que hoy conocemos que envían satélites al espacio, ¿sí? Esos propulsores en el avión luego se desarrollaron y se adaptaron para cohetes, y es lo que le permite
ese gran impulso de atravesar completamente la atmósfera, llegar hasta las capas más altas y ya cuando la fuerza de gravedad se pierde, depositar ahí la carga que sería el satélite, y es como luego entran en órbita los satélites, ¿sí? Argentina, gracias a todos estos avances, algo ha hecho. Luego vamos a ver si hablamos un poquito más de esto, pero la verdad que es que tenemos que sentirnos bastante orgullosos en este sentido, porque nuestro país ha hecho desarrollos importantes. Muchos de ellos se han truncado, como por ejemplo este proyecto del Pulqui, por cuestiones políticas o económicas, pero siempre comparando con nuestro contexto latinoamericano, hay desarrollo, ¿sí? Bien, a ver, la Agencia Espacial Argentina, Agustín Mancilla, ¿estás ahí? Sí, profesor, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, muy bien. Eh, Contame, ¿qué pudiste averiguar? bueno, pude averiguar que la agencia espacial es la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Ajá. ¿Dónde tiene su sede? La sede, si no me equivoco, está en Buenos Aires Ujú. o en Córdoba. No estoy Bien. seguro, profe. Ezequiel Godoy, ¿averiguaste algo más? No, no, profe. Ujú. Celeste. Yo sé que también la CONAE comenzó en 1991, reemplazando a la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, que era la que trabajaba, la que había hecho grandes avances en los años 60, 70. Bien. Gabriela, ¿algo más? Gabriela Ortiz. Profesor, Sí. quería agregar también, Mancilla soy, quería agregar que también es un organismo que depende del Estado Nacional. Exacto. Gabriela, ¿estás ahí? Bueno. Yo sé que Profesor, están en la casa gente, pero no está bien conectarse y dejarme ahí prendido para que vean que están, si no están en la clase, ¿sí? La verdad que es mala educación para empezar. Y segundo, nada, ustedes nomás se perjudican porque la clase es la clase. Está bien que quede grabado, ¿sí? Pero nuestro horario de clase es este. Bien, vamos a continuar. Eh, oye, profesor, sí, perdón, quería agregar también que hoy en día es uno eh, una de las únicas instituciones pionera en todo lo que es capacitación para proyectos espaciales, e inclusive para cursos también de lo que es imágenes satelitales. exacto. Como agencia espacial, la verdad que cumple varias funciones. Tiene que ver todo lo que es el desarrollo de plataformas
y de sensores. Ya tiene una historia en el desarrollo de satélites que se llamaban SAC, satélite argentino de... no me acuerdo qué significaba la C, pero bueno, tuvo el SAC A, SAC B, SAC C, SAC D actualmente, que se especializa en la observación de los océanos. Y también actualmente está desarrollando un satélite de observación radar, que bueno, que tiene muchas ventajas frente a los satélites que ya existen, ¿sí? Y aparte de ese desarrollo tecnológico, también hace una importante tarea de capacitación, que eso sí lo hace en Córdoba, en el Centro Espacial Teófilo Tabanera, donde tiene su centro de formación, trabaja con la Universidad Nacional de Córdoba, y bueno, tiene un doctorado, tiene una maestría, tiene cursos, y también tiene programas de formación más corto para profesores que intentan promover el uso de imágenes satelitales en las escuelas. Así que, bueno, es una gran tarea, la verdad, lo que hacen. Les quería comentar que en el aula virtual, ¿están viendo el aula, gente? Sí, profesor. Bien. En el aula, miren, ayer les había comentado que ya está subido el programa. Tenemos un foro de avisos, que es donde vamos a publicar cualquier novedad. Aquí está el foro de presentación. Pregunto, ¿anoche les llegó un mensaje o no? A través del aula. Sí, José. ¿No? Sí, Sí, profesor, a las 11 menos cuarto, por ahí. Sí, perdonen, pero estaba trabajando esa hora, gente. Bueno, creo que incluso se los mandé 2 veces porque a mí no me llegaba y bueno, quería estar seguro de que les llegue la información. Pero bueno, era esto, avisarles que está el foro de presentación, que es obligatorio, que están las presentaciones del tema 1, que está el link para el vivo de la clase de ayer y que hay una pequeña actividad que tienen que hacerla, ¿sí? Que es qué sabemos sobre las imágenes de satélites. Cuando ingresen se les va a activar una caja donde ustedes tienen que escribir esto que yo les comentaba, que me tienen que contar cuáles son sus conocimientos previos sobre las imágenes de satélite. La verdad el ejercicio lo tuvimos que haber hecho el primer día, pero ¿por qué? Porque ahora yo ya les conté algo, o sea que ya no son conocimientos previos exactamente, ¿sí? Pero bueno, igual lo pueden contestar, tienen que contestarlo. Y como les dije, luego al final del cursado lo vamos a retomar. También aquí en la parte de recursos, bueno, ya están... estos datos de práctica los vamos a ir modificando. Si quieren descargarse no hay ningún problema, pero los vamos a ir modificando. Y aquí está el dossier, que es esa parte de teoría que es importante que lo vayan leyendo. Para la clase del jueves necesito que vean el primer capítulo, que es What is Remote Sensing. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Es el primer capítulo para el tema 1. Necesito que lo lean, no es muy largo, y luego vamos a hacer una guía de preguntas sobre ese material. Y por último, que es lo que van a utilizar ahora en el tema 2, yo ya los tengo embebido acá, una serie de videos, estos están en castellano, para que vean que no soy tan malo, sobre el espectro electromagnético, ¿sí? Es para que refresquen un poco sus conocimientos sobre física, sobre la transmisión de energía, sobre la luz, que son conceptos fundamentales para comenzar el tema 2, ¿saben? Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá, gente? Profesor, ¿podría repetir Sí. el título o escribir por mensaje del tema que hay que preparar, digamos que hay que leer? Dale.
Bueno. ¿Ya se descargaron el dossier? No, yo Sí, no todavía. Bueno, chicos, descárguense el dossier Sí, cuanto profesor. antes. En el dossier tiene un índice, Agustín. Sí, Es el capítulo del tema 1, de la unidad 1. A ver, lo escribo por acá, pero... Ahí está el título. Bien. ¿Continuamos? gracias, profesor. Bueno, de nada. Miren, ¿están viendo la pantalla ustedes? sí, profesor. Bien. Sí, Yo lo que les profesor. pido es máxima atención con esta unidad. Va a ser una de las unidades más difíciles, ¿sí? Porque tiene que ver con las bases físicas y esto es un poco abstracto y se aleja un poco a lo que estamos acostumbrados en geografía, ¿sí? Así que, nada, les pido que presten la mayor atención, les va a quedar la presentación, les va a quedar la clase y aparte van a tener que leer el capítulo correspondiente a esta unidad. Dice unidad 1, perdón, pero es la unidad 2, ¿sí? Es el capítulo de Chubieco que yo les comenté que está en castellano. Esto es para intentar facilitar la comprensión de este tema, que de por sí es complicado. Entonces, bueno, para disminuir un poco la dificultad, se los dejo siempre en castellano a esta unidad, ¿sí? Bueno, como les había dicho, esto que nosotros utilizamos como imágenes satelitales, podríamos decir que no es más que un producto de la radiación solar o de la radiación de algún otro elemento que emite energía. Suena un poco raro, ¿no? Porque en general nunca nos detenemos a pensar cómo es que se generó esa imagen satelital, ¿sí? Pero para comprender eso es necesario que analicemos un poco las bases físicas de cómo se generó esa imagen, ¿sí? Porque, insisto, no es una foto, no trabaja como una foto de que aprieto un botoncito y chao, obtengo una instantánea. Eso no es tan así. Hay un proceso similar, pero bastante diferente a cómo trabajan los sensores de los satélites. Bueno, ¿por qué es necesario tener conocimientos de física cuando hablamos del proceso de obtención de las imágenes del satélite? Bueno, porque el sensor lo que mide, traduce y representa en las imágenes son magnitudes discretas de energía electromagnética, reflejadas o emitidas por la cubierta terrestre. ¿Sí? Ahí ya me van a decir, pero ¿qué es eso? Lo que yo les decía, cuando nosotros observamos una imagen satelital, en realidad lo que estamos viendo son magnitudes, ¿sí?, de energía electromagnética. ¿Cómo es eso? Bueno, ya habíamos visto que tenemos una fuente de iluminación que es el Sol. El Sol emite su energía electromagnética en forma de luz. Esa luz llega a la superficie terrestre y puede reflejar en cualquier cubierta, en todas las cubiertas que nosotros vemos acá. Puede ser el agua, puede ser esta vegetación que vemos acá, puede ser la roca desnuda que vemos acá o el suelo desnudo. Todo eso refleja
y es captado por el sensor, ¿sí? Pero bueno, también hay una partecita que de esa radiación que llega y no es reflejada automáticamente, sino que es absorbida. Y luego, transcurrido un tiempo, es emitido por ese cuerpo, por esa cobertura, que puede ser el agua. Por eso acá tienen una línea en, en- en rojo que está representando no la energía que reflejó el Sol, sino que la que emiten los cuerpos, ¿sí? Y por último, puede haber otro proceso conocido como reflexión-emisión que tiene que ver con que el propio satélite, no el Sol, el propio satélite emite un pulso de energía electromagnética y lo que recoge es el reflejo de él, ¿sí? Entonces, resumiendo, las formas de transmisión de energía que utilizamos en sensores remotos pueden ser de reflexión, de emisión y de reflexión-emisión, ¿sí? De estos tres procesos, el más común es los procesos de transmisión, ¿sí? Son los más utilizados en sensores remotos. Vamos a ver un poquito algunas cuestiones que tienen que ver con el astro que organiza nuestro sistema, que es el Sol, ¿sí? El Sol, bueno, es 109 veces o tiene un diámetro 109 veces más grande que el de nuestro planeta, ¿sí? Si observamos la imagen acá, el Sol es esta enorme bola roja y nuestro planeta es este puntito negro que no sé si lo alcanzan a ver, pero hay una flecha donde dice Earth. Ese es nuestro planeta, ¿sí? Es tan grande que dentro del Sol caben aproximadamente 1.300.000 planetas como el nuestro. Entonces, nada, la diferencia de magnitud es enorme, ¿sí? Eso explica también por qué los rayos solares llegan prácticamente en forma perpendicular a la superficie terrestre. Pregunto, ¿todos los rayos solares llegan en forma perpendicular a nuestro planeta? Yo dije casi. No, ¿Por qué no? Vamos, Geo 1, Geo 2, clima. ¿Tiene que ¿Por qué ver, no llegan en profe, tiene que ver la forma de la Tierra? Tiene que ver. Entonces, ¿por qué no? Porque una de las características es justamente la forma de la Tierra. Ujú. Bien, la respuesta sería por la curvatura terrestre, ¿sí? Si nosotros tenemos al Sol acá, ¿alcanzan a ver el puntero ustedes? Ese puntito rojo. ¿Lo ven o no? Lo ve bien, profesor. Sí, sí. Bien, imagínense que ese punto rojo del puntero es el planeta Tierra y tenemos el Sol ahí al lado, ¿sí? Uno se imagina que llegan prácticamente perpendiculares los rayos del Sol, pero no es así porque debido a la curvatura terrestre no es lo mismo la distancia que recorre un rayo de luz solar y que llega al ecuador que el que llega al polo. Gabriela Ortiz, ¿eso es correcto o no? Sí, profesor. Buenos días. ¿Segura? Que los rayos solares caen más en el Ecuador, o sea, en los trópicos, sí, los trópicos de Cáncer y Capricornio, que en los polos. ¿Caen más o qué es lo que pasó? Llega más luz solar, o sea, más radiación, puede ser. Bien, sí, algo parecido. Bien, entonces eso es lo que tenemos que tener en claro, ¿sí? La gran relación de volumen entre el
el Sol y nuestro planeta. A pesar de la gran diferencia de magnitud, la radiación que llega desde el Sol a nuestro planeta no es la misma, ¿sí? Tiene que ver la distancia que recorre la luz, la energía electromagnética que emite el Sol. No es lo mismo en la zona ecuatorial y en los trópicos que hacia los polos. De hecho, al llegar menos radiación hace que los polos estén más fríos que el área tropical. Y de hecho, eso explica que tengamos hielo en los polos y no tengamos hielo en el trópico, por ejemplo. ¿Se entiende? Bien, sin embargo, fíjense, nuestro Sol no es de los soles más grandes que existen. Acá, por ejemplo, les muestro el Sol con respecto a Arcturus, que es otra estrella de otro sistema, ¿sí? Como para que comprendamos a veces que nos parece grande nuestro planeta, nos parece que somos el centro del universo, pero tienen que saber, y esto lo habrán visto tal vez en Geo 1, de que hay otros astros importantes, como por ejemplo esta estrella. Dice que la Tierra, acá en esta comparación de soles, ni siquiera se puede ver porque tiene el tamaño de... Bueno, la Tierra ni se ve, y Júpiter, que es un planeta mucho más grande que la Tierra, tiene el tamaño de un píxel. Entonces, es para que vean un poco las dimensiones que estamos manejando acá cuando hablamos de energía electromagnética. Bien, vamos acá a otra cosa. La distancia media entre el Sol y la Tierra son unos 150 millones de kilómetros, ¿sí? Es una distancia lineal, lo cual equivale a lo que nosotros conocemos como una unidad astronómica, ¿sí? Si la velocidad de la luz es de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, un haz de luz tarda en llegar a la Tierra unos 8.3 minutos, ¿sí? O sea, un 0.00015 años luz. Obviamente, ¿sí? A ver, ¿vieron cuando prendemos y apagamos la luz? Que automáticamente vemos y no vemos. Bueno, eso es debido a la gran velocidad a la que se mueve la luz. Pero claro, hablando de estas distancias, fíjense que un haz de luz que se generó en el Sol tarda 8 minutos en llegar a nuestro planeta. ¿Sí? Esas son algunas distancias que tenemos que tener en cuenta porque intervienen en el balance energético que tenemos que conocer cuando hablamos de las imágenes, ¿sí? Bien, conociendo un poquito eso, vamos a hablar de las teorías. Básicamente, tendríamos que conocer dos teorías sobre cómo se transmite la energía. La de Huygens-Maxwell concibe la energía como un haz ondulatorio. La energía electromagnética, según esta teoría, se transmite de un lugar a otro siguiendo un modelo armónico y continuo a la velocidad de la luz, que ya sabemos que son 300.000 kilómetros por segundo, y conteniendo dos campos de fuerzas ortogonales, uno eléctrico y otro magnético. Pregunto, ¿qué es un sistema ortogonal? ¿Matemática? ¿No? Bien. Me van a averiguar entonces qué es un sistema ortogonal. Entonces, sigamos. Esos dos campos de fuerzas ortogonales, uno es eléctrico y el otro es magnético, ¿sí? El flujo energético se describe mediante dos valores, la longitud de onda y la frecuencia, ¿sí? En la imagen de la parte inferior derecha, tienen que observar lo que dice ahí Huygens, ¿sí? Es como se ven, vieron que está el foco y ven como unas onditas, ¿sí? Bueno, esa sería la representación gráfica de cómo entienden Huygens y Maxwell la transmisión de energía. Pero existe otra, la de Planck-Einstein, que conciben a la energía como una sucesión de unidades discretas de energía llamados cuantos o fotones.
¿sí? Esa teoría cuántica de Newton nos permite calcular la energía transportada por un fotón que va a depender de su frecuencia, ¿sí? Entonces, hasta acá, estas son las dos grandes teorías que existen para explicar cómo se transmite la energía. ¿Se acuerdan esto de física en la escuela, chicos, o no? Ustedes salieron de la Poco. escuela El poco, de Maxwell, más que nada, profe. Longitud de onda y la frecuencia. el de Maxwell. Ujú. Che, pero tengo 2 alumnos nomás, ¿o qué? El resto, no, por lo menos díganme, no me acuerdo, profe. Yo salí hace mucho de la escuela, profe, ese es el problema. A ver, ¿quién me está hablando? Lukasevich. Lukasevich. No solo único, Lucas. Sí. ¿Y el resto, a ver, la gente más joven? ¿Se acuerdan algo? ¿Vieron? ¿No vieron? De verdad les digo porque entonces profundizamos o no profundizamos en el tema. Yo creo que di en la escuela la primera teoría, pero no, la verdad no me acuerdo mucho. Yo lo que me acuerdo de sobre el tema de la luz que tenía un comportamiento dual, esa era una teoría que como par. Y lo otro es que son fotones. Eso es lo que me acuerdo. Tendría que revisar, leer, y lo de ortógono, yo recuerdo que era de una figura que se manejaba en el espacio. En vez de ser de 2 dimensiones o 3, tenés una dimensión X, Y, Z, algo así. Lucas, es un sistema de representación que, Claro. por ejemplo, en arquitectura se estudia, por ejemplo, la morfología, que también tiene una materia que se estudia justamente eso. ¿Vos Más que nada, estudiaste arquitectura? Sí, hice 2 años enteros en una materia, ahí en la facultad, antes ¿Vos de estabas geografía. en la diplomatura, estabas? Sí, hice la diplomatura en el antepasado, en la primer cohorte. ¿Y la terminaste? Sí, la terminé. Ajá. La recibí el certificado y todo. Ya me parecía tu apellido, yo había conocido porque, bueno, yo estaba ahí en la diplomatura. Sí, sí, me acuerdo. Está bien, me parece muy bien. Bien, escúchenme, no se sientan mal si no se acuerdan, porque para eso estamos acá, para aprender y para recordar en todo caso. Pero bueno, yo sé que a veces esto en la escuela suele quedar un poco suelto y es normal que a veces los chicos digan, pero ¿para qué me enseñan esto? Bueno, acá está el porqué. Cuando estudian geografía y cuando estudian teledetección, estos conocimientos son la base para comprender, ¿sí? Bien, no, lo del sistema ortogonal básicamente es un sistema de representación exactamente a partir de un eje de 90 grados, ¿sí? Entonces, a ver, siempre esto lo hago en clase, pero un sistema ortogonal, chicos, sería, esto seguro lo hacen en matemática por ahí. Me está faltando, no me va a salir porque me está faltando. Es así un sistema ortogonal, ¿sí? Donde yo tengo un eje, que lo podemos ver así como en vertical, que es ortogonal a el eje horizontal, ¿sí? Como dijo el compañero, se utiliza mucho en sistemas de representación, pero también en física se utiliza y lo han tomado como modelo para explicar cómo es que se mueve la energía electromagnética. Ese sistema ortogonal es lo que permite combinar la longitud y la frecuencia de la onda electromagnética, ¿sí? Si no fuese de esa forma, no lo podrían explicar los físicos. Bien. Antes de esto, escúchenme, les repito, en el aula virtual, al final de todo, donde dice recursos, ustedes tienen unos 4 videos muy sencillos ahí hechos por la NASA que hablan sobre estos temas. Así que yo les recomiendo que se hagan un tiempito y los vean. ¿Estamos?
Les va a venir muy bien para este tema. Bien, continuando un poquito más, alguien diría, bueno, pero ¿y por qué estamos viendo dos teorías? Bueno, como muchas cosas en la ciencia, gente, no están resueltas. Y no es que se hayan peleado Huygens y Maxwell con Planck y Einstein, pero no se ponen de acuerdo. Y la verdad es que se utilizan las dos teorías. No está demostrado, pero hay gente que dice que la energía en cierto momento tiene comportamiento ondular y en cierto momento tiene comportamiento corpuscular, ¿sí? Es decir, se comporta de acuerdo a una teoría y de acuerdo a la otra. Lo cierto es que, bueno, para explicar este fenómeno tenemos que considerar las dos naturalezas, ¿sí? Indefectiblemente. Y todo va a depender de qué perspectiva tomemos para analizar el flujo energético, pero sin duda que hay que ser conscientes de que la luz se puede transmitir de cualquiera de las dos maneras. Lo que sí no debemos considerar es que son teorías opuestas, sino existe una idea más bien de que son complementarias, ¿sí? Ya que las dos tienen ventajas y desventajas al momento de explicar el comportamiento de la transmisión de la energía. No es que una anula a la otra. Lo malo, si se quiere, es que todavía no sabemos bien cómo se transmite la energía. O sea, no tenemos certeza del 100%. Por eso son teorías, no son leyes. ¿Sí? Bien, siguiendo el primer principio, el sistema ondulatorio, la teoría de Maxwell, Huygens, tenemos que la energía se transmite de esta forma. Aquí está el campo ortogonal, ¿sí? Hay un eje, ¿sí? Que es por donde medimos la velocidad de la luz, que ya sabemos a qué magnitud se mueve, y sobre ese eje tenemos un campo. Tienen que agudizar un poquito la vista acá e imaginarse que hay algo en sentido vertical y otro en sentido horizontal, ¿sí? Entonces, en el sentido vertical tenemos el campo eléctrico y en el sentido horizontal tenemos el campo magnético, ¿sí? Entonces la onda se mueve así, la onda eléctrica en este sentido, vertical, y la otra se mueve ortogonal a ese otro campo, así, que es el campo magnético, ¿sí? De acá, ¿qué nos interesan? Dos valores, la longitud de onda y la frecuencia. Que de ahora en más, la longitud de onda, esto quiero que lo anoten, chicos, porque conviene que ya se manejen con la letra griega, lambda, es la distancia que existe entre dos crestas del campo eléctrico, entre dos picos, ¿sí? Vieron que acá la onda produce un pico, acá un valle y acá produce otro pico. Bueno, esa distancia entre los dos picos es lo que se conoce como longitud de onda, ¿sí? Y cada vez que la onda electromagnética, es decir, la eléctrica o la magnética, pasa por su propio eje, es lo que nosotros conocemos como frecuencia, es decir, el tiempo o la cantidad de ciclos que pasa por su propio eje, esa frecuencia es lo que nosotros, ese tiempo que tarda en pasar sobre su propio eje es lo que nosotros conocemos como frecuencia de la onda electromagnética, ¿sí? Entonces acá tenemos que tener en cuenta la frecuencia, las veces que pasa por su propio eje, o la longitud de onda, la distancia que existe entre dos crestas. Dicho esto, tenemos que saber que existen
diferentes longitudes de onda y de frecuencia, ¿sí? Esto es una representación teórica, es para comprender cómo existe en la realidad. Bueno, cuando tenemos longitudes de onda grandes, esas ondas se denominan de baja frecuencia, ¿sí? Las crestas son bajas, por lo tanto, la distancia que existe, el lambda, es mayor. Entonces, eso se conoce como baja frecuencia. Cuando las crestas se aproximan, esa distancia disminuye, ¿sí? Entonces, el lambda se hace más chico. Podríamos llamarlo como la longitud intermedia. Acá el autor no le pone nombre, pero es necesario comprender que este lambda se va achicando para ir a los de alta frecuencia, en donde la longitud de onda, o sea, lambda, es chiquitita. ¿Por qué? Porque la distancia entre las crestas ha disminuido. Si disminuye la distancia entre las crestas, aumenta la frecuencia, ¿sí? Por eso este tipo de onda se denomina de alta frecuencia, ¿sí? Lo que hay que tener en claro acá es una relación inversa. A mayor longitud de onda, menor es la frecuencia y, esto es importante, menor va a ser la transmisión de energía, que es este caso. Longitud de onda mayor, la frecuencia va a ser baja, lower frequency, ¿sí? El otro caso, a menor longitud de onda, mayor es la frecuencia y por lo tanto mayor es la transmisión de energía. ¿Qué sería este caso? Longitud de onda muy corta, muy pequeña, eso equivale a una alta frecuencia, higher frequency, y en este caso la transmisión de energía es mucho mayor que en esta línea roja. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Sí, está bien, profe. Bien. Esto lo van a encontrar ustedes en muchos libros de física, gente, ¿sí? No. Y también lo van a encontrar en el texto de Chubieco, ¿sí? En el capítulo 2. Esperen, yo les estoy hablando y lo mejor es que les muestre en el programa. ¿Tienen el programa a mano? Yo siempre recomiendo que lo tengan a mano, chicos. Cuando se van a bibliografía, donde dice unidad 2, fundamentos físicos, ahí lo que tienen que hacer es leer el capítulo 2 de Chubieco de principios físicos, ¿sí? Es un capítulo que yo les dije que está en castellano. Bibliografía, unidad 2. Bien, entonces, teniendo en claro qué es la longitud de onda y qué es la frecuencia, se forma a partir de esos dos valores lo que se conoce como el espectro electromagnético, que de ahora en más les aviso que va a pasar a ser como, no sé, como un hermano político de ustedes, ¿sí? Van a estar ustedes y al lado se tiene que sentar el espectro electromagnético. ¿Por qué? Porque lo tienen que tener muy, pero muy claro a este espectro electromagnético. Lo tienen que dominar. ¿Sí? Perdón, pensé que alguien quería hacer una pregunta. Bueno, entonces, a partir de esos valores de longitud y de frecuencia, los científicos han organizado una especie de escala o de regla que nos permiten organizar la energía electromagnética que existe a nuestro alrededor. Es amplia. Nosotras no la utilizamos toda en sensores remotos, pero ya vamos a ver qué parte utilizamos. Pero partimos de la generalidad, ¿sí? Si empezamos desde la izquierda y nos movemos hacia la derecha, vamos a tener primero los rayos gamma. Bueno, antes de eso, quiero que vean dos cosas. Fíjense, en la escala superior se organiza la frecuencia
y en la escala inferior está la longitud de onda. La longitud de onda, obviamente, como es una longitud, utilizamos una medida de longitud. Pregunto, ¿cuáles son las medidas de longitud que más usamos en geografía? Kilómetros, mayormente. En lo que, Kilómetros. dependiendo del profesor de la escala, mayormente. Ajá. ¿Y en escala urbana podemos llegar a utilizar metros? Se puede hacer, pero una urbana, por ejemplo, un barrio, se puede hacer en metros tranquilamente. Exactamente, sí. En geografía van a utilizar, dependiendo de qué materia estén cursando o qué trabajo hagan, van a ir desde metros hasta kilómetros, ¿sí? Son las dos medidas de longitud más utilizadas en los mapas que hacemos nosotros. Pero ustedes saben que existen otras, ¿sí? Entonces van a aparecer otras que son menos frecuentes, como el micrómetro o el Armstrong, ¿sí? Y en la parte superior, esto no les pregunto porque no es algo que estén muy acostumbrados, es la frecuencia medida en megahertz, que obviamente tiene que ver con ese campo eléctrico que tiene la onda electromagnética, ¿sí? Está expresado en potencia de manera de reducir los valores. Por ejemplo, 10 al cuadrado, ¿cuánto sería? ¿100? Exactamente. Acá tenemos 100 MHz y acá tenemos 10 a la 14. ¿Sí? Es una frecuencia muy alta porque deberíamos agregarle 14 ceros luego de la primera cifra significativa, ¿sí? Son valores muy grandes y por ahí en geografía no están acostumbrados a esto, ¿sí? Pero bueno, acá vuelvo a lo mismo. Como esto es un poco de física, bueno, tenemos que acostumbrarnos un poquito a esto. Bien, entonces, en la parte inferior tenemos las longitudes de onda y en la parte superior las frecuencias. De la combinación de ambas se organizan lo que tenemos en el medio, que son las porciones del espectro electromagnético. En un primer sentido, moviéndonos desde la izquierda hacia la derecha, tenemos los rayos gamma y los rayos X. ¿Alguien sabe para qué se utiliza este tipo de radiación? Los rayos X, radiografía. Exactamente. Por ejemplo, para la radiografía, ¿sí? Es una radiación con una longitud de onda muy chiquitita y una altísima frecuencia. Y es dañina para la salud, porque puede llegar a modificar a nivel celular y a nivel atómico, los rayos gamma, nuestra componente. ¿Se acuerdan del hombre nuclear de la película? No sé. No. Ustedes no creo, pero no. Bueno, pero imagínense. Sí, es vieja. Pero, a ver, vamos a algo más real. ¿Vieron el accidente de Fukushima? O ¿Sí? el accidente. Sí. A ver, hay una película que trata de. A ver, Chernobyl. Chernobyl. Sí, bueno, ¿conocen el accidente de Chernobyl? Sí. Sí, bueno, vieron que, y acá estamos hablando en serio, no es ninguna película, había gente que presentaba que se murió porque su cuerpo prácticamente se desintegró, presentaban quemaduras en la piel y hubo un deterioro del tejido de las personas. Bueno, eso es producido por la radiación nuclear, ¿sí? Que tiene una altísima frecuencia. Eso es para que comprendan que realmente cuando estamos hablando de estas frecuencias, es una radiación dañina para el ser humano, ¿sí? Obviamente que esto se utiliza para medicina, no estamos hablando de teledetección.
Un poquito más hacia la derecha encontramos la radiación ultravioleta, ¿sí? Esto que se conoce, que vemos acá pintado de azul. Pregunto, ¿esta radiación es nociva para el ser humano o no? Sí, Ujú. sobre todo la vista. Ajá. Bien, sí. Incluso para la piel. ¿Vieron que existen cremas que protegen de la radiación ultravioleta? Sí, filtros UV. Exactamente, son los famosos filtros UV. Eso es lo que agregan a la piel, ¿sí? Unas pequeñas moléculas que lo protegen de este tipo de radiación. Pero si no tuviéramos crema, aparte de eso, por ejemplo, ¿el planeta Tierra tiene algo para protegerse de la radiación UV? La Sí, capa de ozono. Exactamente, la capa de ozono. Sí. Es una protección natural que tiene nuestro planeta para protegerse de esta radiación, de esta porción de la radiación solar que es nociva eh, para los seres humanos e incluso para la vida vegetal. ¿Sí? Bien, luego de esta porción del ultravioleta viene una faja muy estrecha que se conoce como espectro visible. Recién ahí, recién ahí el ser humano es capaz de detectar la energía, ¿sí? Es decir, esta pequeña porción es lo que detecta el ojo humano. Ni hacia la derecha ni hacia la izquierda es capaz de detectar radiación, solamente en esta pequeña porción. Por eso Chubieco le hace un corte y hace una ampliación. Y nos dice que de 0,4 micrómetros, ¿sí?, a 0,7 micrómetros es la capacidad de detectar luz por parte del ojo humano. Esa radiación, como yo ya les había comentado ayer, la podemos descomponer entre el azul, el verde y el rojo. Y entre el rojo y el verde, bueno, encontramos el amarillo y el naranja, ¿sí? Esto vendría a ser como la descomposición de colores. Y gracias a la combinación de estos colores es que nosotros vemos en color, ¿sí? Bien, pero el espectro electromagnético continúa. Uy, ya no está, casi en la hora. Bien, vamos rapidito con esta última parte que nos falta del espectro. Luego del espectro visible viene otra gran porción que se conoce como infrarrojo. Y ese infrarrojo se divide en tres subpartes. El NIR, que es el cercano, que es el que está más pegado acá al, al espectro visible, el middle, el infrarrojo medio, y el lejano, que se conoce también como termal. Obviamente que, como su nombre lo dice, acá en estas regiones del espectro, nosotros no detectamos luz, sino que detectamos calor, ¿sí?, temperatura, que es otra forma de radiación de energía electromagnética, nada más. En vez de ser luz, es térmica. Bien, y terminado el infrarrojo comienzan otra gran región que se conoce como el de las microondas, ¿sí?, en donde podemos subdividir en dos grandes regiones, las que se conocen como radar y las que se conocen como radio OTV, UHF o VHF, que se utilizan para transmisión de comunicaciones, radio, televisión y otros sistemas de comunicación, ¿sí? Entonces, resumiendo, nosotros en teledetección, en sensores remotos, vamos a utilizar la porción del visible, la porción del infrarrojo completo y también una parte de la porción del radar, ¿sí? Eso quiere decir que nosotros vamos a manejar ondas electromagnéticas de entre 4 a 7 micrones acá, entre 0,7 y, no sé, 100 micrómetros en el infrarrojo, y cuando trabajemos con el radar,
Recién ahí vamos a salir de micrómetros y vamos a ir a longitudes de onda entre 0.1 y 10 o 15 o 20 centímetros. ¿Sí? Recién ahí, fíjense que el cerebro humano se puede imaginar, imagínense en el aire, chicos, una onda electromagnética que ustedes saben que va oscilando, según la teoría de Huygens, y entre las dos crestas hay, no sé, 10 centímetros. ¿Sí? Recién ahí nos podemos imaginar, porque es muy difícil imaginarse longitudes de onda de entre 0.4 y 0.7 micrómetros. Son cosas muy, pero muy pequeñitas. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Sí, profe. Para la próxima clase, quiero que me expliquen qué es un micrómetro y quiero que me averigüen qué significa UHF y VHF. Micrómetro, sé que UHF, pero es micrómetro, sí. ultra high. Profe, lo que es UHF es ultra high frecuencia, el otro es very high frecuencia. Bien. Y No me acuerdo. micrómetro es 1 por 10 a la menos 6 metros. Y Armstrong es 1 por 10 a la menos 10 metros. Bien, bien. En la próxima clase vamos a retomar esas unidades de medida, ¿sí? Porque nos van a ayudar a comprender cómo es que esas longitudes tan pero tan pequeñitas son las que transmiten la energía. De hecho, para que se comprendan, vieron que nosotros, a ver, vamos a hacer un último ejercicio. Si tienen un foco cerca, obsérvenlo y ustedes ven que hay una luz continua, ¿verdad? Sí, No es que se está apagando y prendiendo la luz, pero en realidad no es así. En realidad son ondas que se están moviendo desde el foco hasta nuestro ojo, pero se mueven a una frecuencia tan alta que nuestro ojo no es capaz de discriminar que se están moviendo. ¿Sí? Esa es un poco la explicación de por qué vemos la luz de manera continua. Pero en realidad ya ustedes a esta altura ya saben que en realidad tiene un movimiento oscilatorio que simplemente nuestro ojo no tiene la capacidad de detectarla por la gran velocidad a la que se mueve. ¿Sí? Bien, gente, mañana continuamos, perdón, el jueves. ¿Estamos? profe, Sí. un favor necesito. ¿Será que puede pasar de vuelta la filmina que dice base física de la observación remota después de esa? Necesito copiar. Lucas, yo ya voy a habilitar la presentación para que la tengan ustedes, ¿sabes? Ah, perfecto, gracias. Sí, ya dame un minuto y voy a subir la presentación.